Bueno, acá tengo en la mano Larga Distancia, primer libro de ficción, aclaro, de la periodista y escritora Tali Goldman, que está acá con nosotros. Hola, Tali. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Me acuerdo que ya estuviste una vez acá en el programa. Sí, el año pasado cuando gané la Bienal de Arte Joven, que justamente fui a presentar un cuento que está en este Que libro. está en este libro, el cuento de la doctora Venturini, ¿cómo se llama? La Exactamente. doctora Venturini Se se llama llama. La Doctora Venturini, sí, Muy así se llama. Me acuerdo muy bien, vos habías ganado el premio de la Bienal de Arte Joven, esto fue el anteaño, el año pasado, tal, y tuvimos Claro, todo sí. guardado, el anteaño, y viniste, había una mesa acá de la Bienal de ganadores, y viniste con ese cuento que me acuerdo que te comenté en su momento que era un cuento bastante hot, y es verdad, lo es, Sí, ¿eh? Bastante lo es. fuerte. Bueno, Sí, nada, polémico. polémico, pero para mí muy buen cuento, muy buen cuento. Ahora, un Gracias. libro de cuentos. Vos tenías un libro anterior, pero era un ensayo sobre el sindicalismo, ¿no es cierto? Las mujeres en el Sí, eran sindicalismo. crónicas. Sí, yo soy periodista, así que mi primer libro fue crónicas periodísticas sobre mujeres sindicalistas. Y bueno, en el medio hice la maestría en escritura creativa, así que esta en realidad es mi tesis de maestría, que después se transformó en libro. Este libro es la tesis de maestría. Es un libro de cuentos, Sí, pero es una tesis de sí, maestría. ¿Eh? sí, hay algunos cuentos que se agregaron, otros cuentos que se sacaron, pero el germen, digamos, es la tesis, digamos, lo trabajé en los años de la maestría. Joder. ¿Dónde hiciste la maestría? En la UNTREF, En con la María UNTREF. Negroni. Es la que dirige María Negroni ya hace unos cuantos Ex- años sí. y todos hablan muy bien de esa maestría en escritura Sí, es creativa. increíble. A Además yo mí me abrió un leía, mundo. te abrió un mundo, ¿cierto? Porque ahí empezaste a Sí, escribir ficción, totalmente. digo. Eh, Sí, sí, sí. Yo siempre escribí, trabajé en gráfica, pero como te decía, en periodismo, siempre vinculada a la política. Había hecho un pequeño taller con Guillermo Sacomano hace muchos años, pero bueno, fue la maestría en realidad la que me abrió la puerta al mundo de la ficción, la literatura, así que nada, eso para mí fue un mundo totalmente nuevo y bueno, la posibilidad de abrirme a escribir ficción y bueno, después derivó en este libro. claro. Yo por algo que leí por ahí, tuviste profesores como Pablo de Santis, Guillermo Martínez, o sea, Sí, sí, muy buenos profesores escritores. increíbles. Sí, profesores increíbles. Tuvimos de todo, desde poesía, teatro, cine, nada, súper variado, súper enriquecedor. Pero a mí me gusta decir en general que en la maestría aprendí a leer, ¿no? Como Claro, que más que aprender a escribir, aprendí a leer. claro. Y fue como muy lindo esto, porque bueno, entre los profesores, los compañeros, eh, eso, siento que hice un clic, cambié el chip y empecé a leer de otra manera y eso también me llevó a poder escribir de otra manera eh, bueno, a meterme en este mundo de la ficción, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que fuera una tesis de maestría, porque digo, tiene que haber pasado entonces por muchas correcciones, por muchas manos este libro. ¿Es así? Sí, totalmente, y por eso creo que también, bueno, es lo que es, ¿no? Porque justamente lo trabajé mucho, pasó por lecturas de compañeros, pasó por lecturas de profesores, pasó por la lectura de mi tutor de tesis, que fue Félix Brusone, Ah, mira. eso en la maestría, y después, bueno, el momento de las editoras de Concreto, que también fue otro proceso largo de edición, así que, y como es mi tesis de maestría, no estuvo pensado originalmente para publicarse, entonces también tuvo otro proceso, ¿no? Porque Claro, muchas la veces uno ya edición. escribe pensando que se publica y la verdad es que yo no sabía si esto se iba a publicar o no, no tenía idea, Claro. no lo pensé así. Eh, entonces, bueno, fue un libro que lo escribí durante más de 2 años, Y la desde el editorial es primer la cuento hasta el editorial último. concreto, vamos a decirlo. Hay Sí, tal cantidad de editoriales nuevas, independientes, chicas, sí. ¿no? Una Editorial editorial concreto. joven, muy linda. Eh, Yo estoy muy contenta con la editorial, la verdad. La dirige una joven editora de 25 años, creo que tiene AFRI. 25 Eh, tiene la directora. sí, Eh, sí, y tiene un catálogo precioso de todas mujeres. La mayoría es nuestro primer libro, el mío de cuentos, pero hay de poesía y novela. Así que también súper agradecida a la editorial
bueno, ¿Qué te le parece? interesó este universo Bueno, Tali, si de nosotros viejas. decimos qué tienen en común estos cuentos, en su mayoría yo puedo decir que son cuentos que transcurren dentro de la comunidad judía. Hay muchas señoras Sí, grandes, mayores, sí, digamos, por sí, buscarle ejes, ¿no es cierto? Vos has captado esa sí, voz. Por ejemplo, el primer cuento Larga Distancia es una charla por teléfono de una madre con la sí. hija que está en Israel y que quiere que la mamá se vaya para allá y la mamá no se quiere ir. No, no, y en definitiva no se sabe quién está más sola que la otra, ¿no? Tal cual. Em, Más no, y sola como vos y bien con menos decís, logros, porque se va a claro, Israel y trabaja en cosas que por ahí acá no trabajaría, acá tenía una profesión, o sea, decís, al final decís, ¿qué sí, ganó? ¿Qué ganó? claro. Eh, Sí, la verdad es que cuando pensé, no lo pensé como una unidad, pero esa unidad se fue dando, ¿no? Como que empecé escribiendo cuentos y finalmente se fue dando esa unidad que, como vos bien decís, bueno, la mayoría de las mujeres son mujeres mayores, viejas, a mí me gusta decirle viejas, de la Más bien, colectividad judía, como dicen ahora porque de la viste, tercera edad, viste, todas esas cosas que sí, con la pandemia horrible. se dijeron, "Ah, viejos y chau, listo. Sí, Muy bien. viejos y chau, y está bien. Y bueno, de la Asumamos la colectividad edad, judía, asumamos la edad cada uno. totalmente, totalmente. Y después, bueno, justamente creo que también hay algo que unifica todos los cuentos que tiene que ver con la distancia, ¿no? Como a mí me gusta decir que, bueno, distancias reales, distancias metafóricas, distancias con el propio cuerpo, ¿no? Volviendo a la doctora Venturini, distancias entre hermanas, no sé, creo que finalmente ese título larga distancia, que si bien es como muy concreto de un llamado telefónico larga distancia, finalmente es como que también en un punto atraviesa el resto de los cuentos, Sin ¿no? duda. Y la Eh, soledad, sobre todo la la soledad, soledad, el aislamiento, sí, seguro. sí, sí, justo salió, bueno, la pandemia sin pensar, la verdad es que era un título que tenía desde el 2019, Claro. y finalmente también fue muy ocurrente que saliera en el medio de la pandemia, en donde, bueno, sí, todos tuvimos que adaptarnos a esa larga distancia en definitiva y a nuevas formas de comunicarnos y de vincularnos. Pero por algo ya estábamos escribiendo y pensando sobre todos estos temas, porque hay muchos autores que vienen acá y me dicen, y esto se me ocurrió antes, pero digo, por algo se nos ocurrían estas cosas, ¿no es cierto? Sí, Se es veía verdad, puede venir ser. de cierta manera, el aislamiento y todo esto ya había empezado. Digo, después se Sí, recrudeció. Hay mucho cuidado, pienso, y está muy bien el tono, la manera de hablar de estos personajes. Eso, bueno, vos conocés la colectividad judía muy bien, pero eso habla de una observación, ¿no? Está muy, muy sí, puesto ahí el totalmente. foco, pienso. Sí, y creo que también tiene que ver con mi profesión, ¿no? Yo soy periodista y Sí. creo que la observación y la escucha son como mi fuente principal, mi herramienta, mi materia prima, y en ese sentido creo que usé el mismo recurso para la ficción, Mm, pero obviamente permitiéndome la invención, cosa que no hago obviamente en el periodismo. mm. Pero sí, Mejor como que bien no. decís, sí, claro. Como bien decís, sí, digamos, hay algo en donde prioricé la construcción de los personajes o las maneras de hablar, más que, no sé, las tramas en sí, ¿no? Porque por ahí hay cuentos bueno, que no tienen una gran trama en un punto, pero que simplemente esos vínculos o esas relaciones que tienen que ver con los personajes Mm. van armando, sí, eso que hablabas recién de la soledad, de la angustia, de la muerte, ¿no? Exactamente, por el discurso va apareciendo todo esto. Sí, Eh, yo leí en alguna parte que vos estás muy marcada por la obra de Puig, de Manuel Puig. sí, la verdad es que fue como mi primer, o sea, fue como el primer autor del que me enamoré de la literatura, lo leí, me acuerdo, en cuarto año de la escuela o en tercer año con una docente increíble de literatura, Mm. y cuando leí Puig dije, wow, ¿qué es esto? Quiero esto. Y después fui armando mi propio canon literario con los años y sobre todo, como te decía, ¿no? En la maestría y también, bueno, conocí a Eve Ward, que también siento Eve que hay Ward, mucho de eso, sí, y Aurora Venturini, como ¿eh? que, eh, Ahora está sí, reeditando la obra de Aurora sí, Venturini en este momento, lo digo para el que lo quiera. sí, Sí, a mí me encanta Aurora, me sí, parece claro. impresionante. Y sí, creo que uno escribe también
bueno, con todo ese material que lee, Por supuesto. inconscientemente va anclándose en el inconsciente en un punto. Y creo que sí, que hay un poco de Puig, de Huart, de Venturini y de tantos otros que Seguro, que seguramente te han no. marcado. ¿Y ahora qué plan Sí. tenés? ¿Cómo piensas seguir la cosa? Bueno, no, en realidad estoy como trabajando mucho, por suerte, como que a mí la pandemia se me triplicó el trabajo, la ¿En verdad. periodismo Entonces estoy decís? como, sí, sí, estoy escribiendo muchas crónicas, estoy trabajando bastante con Leila Guerriero, Qué entonces estoy bien. también, sí, en ese ámbito. Pero bueno, empecé, la verdad es que en 2020 leí bastante y eso me sirvió para empezar a pensar un nuevo proyecto en el que, bueno, recién estoy empezando, pero que bueno, no sé cómo va a seguir, pero en principio estoy con mucho trabajo como periodístico y de crónicas. Pero bueno, ahí con un proyectito arrancando, Bueno, muy eh, bien. de ficción. Vamos a ver. Bueno, te felicito, Talí. Me gustaron mucho los Gracias, cuentos, me gustó este muchas libro, Larga gracias. Distancia, acuérdese, y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Se nos terminó el programa, nos vamos ya. Pasó rápido el programa hoy. Bueno, nos vemos la semana que viene, como siempre, en Los Siete Locos el sábado que viene. En Los Siete Locos por la televisión pública. Buena semana para todos. Chao.